de las carencias del Coneval. Ese es un poquito, ese es el trabajo principal de la Cruzada en su operación. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Población de los 400 municipios iniciales, población que fue parte de la Cruzada inicialmente en 2013 o 2014, identificada en el quiz. Y 3, que se sepa qué tipo de cosas se le dio a partir de un sistema que se llama el CIFODE, que es el Sistema de Identificación para el Desarrollo. Esa población la captamos y además, último requisito, que pudiéramos saber dónde vivía para regresar con un panel a captar la misma información, pero en 2015. Es decir, le dimos a esta población de la Cruzada el máximo tiempo de exposición para poder captar cambios. Es una especie de análisis de eficacia de la Cruzada. ¿Qué pasaría si la Cruzada trabajara exactamente como dice que quiere trabajar, ¿no? Eso fue lo que hicimos en ese panel y en los 5 municipios, más allá del tema más cualitativo de coordinación. Entonces, ¿qué pasó? La siguiente. Bueno, y aquí es importante esta foto porque nos da una idea de cómo se relaciona la información de hace 10 minutos con esta información panel o de 5 municipios. La pobreza es de 55.3 millones de personas. La siguiente. La pobreza extrema son 11.4 millones de personas. La siguiente. La población a la que busca llegar la Cruzada es un subconjunto de la población extrema de 7.1 millones de personas como población objetivo máxima. Es decir, si la Cruzada logra trabajar súper bien y en los siguientes años llega a su población objetivo máxima, no va a pasar de 7.1 millones de personas. Es importante decirlo porque va a ser parte yo creo que de la plática después. Es una Cruzada que sigue la tradición de focalizar a la población más pobre y que la encuentra en su casa y dice, esta persona es pobre extrema alimentaria, porque tiene que ser pobre extrema y además tener la carencia alimentaria. Te encuentra y llega la batería de programas. Pero tú eres pobre extremo alimentario, tú no, tú sí, por lo tanto, ustedes dos no son parte de esta estrategia, no son pobres extremos alimentarios. Entonces, esa población es la que la Cruzada atiende. Y la siguiente, el panel al que fuimos fue un subconjunto chiquito de esa población de la Cruzada. Entonces, cuando la gente nos pregunta cuál es el alcance, el alcance del estudio es ese, la parte anaranjada. Oiga, y les fue bien, como van a ver, pues sí les fue bien. Entonces, ¿por qué la pobreza sube? Bueno, porque ese es un subconjunto bien chiquito y la pobreza grande son 55.3 millones de personas. Por lo tanto, la pregunta que le hacemos a la Sedesol, y me parece que Mario Luis también comparte esta preocupación, es: le ha costado mucho trabajo a la Cruzada llegar a esa población a la que ha llegado, porque tiene que encontrarla, ¿no? ¿A qué velocidad tendría que hacer las cosas para llegar a los 7? Y la otra parte es, ¿y qué hacemos con el resto de los 55.3 millones de personas donde la Cruzada no va a llegar? Y además no llegan muchos programas que son focalizados de hace mucho, como Prospera. El gran tema es, ese supuesto de haber focalizado implicó que la población se iba a beneficiar también de un crecimiento económico y una creación de empleos que en México no han llegado. Por lo tanto, tenemos yo le digo, decía Mario Luis, un sándwich de población no atendida, déjame llamarlo así. Atendemos a esta población extrema, anaranjada, un poquito azul. Luego hay como 500,000 familias en México que les va a todo dar, que están en el otro lado. Y luego en medio tenemos hay un proceso de bajo crecimiento en donde no hay programas sociales ni apoyo tan claro, sobre todo si somos urbanos. Entonces, reducir la pobreza con ese esquema es muy complicado. La siguiente. Entonces, ¿cuál es un cuadro importante? Pues es este. La columna de la izquierda es cuáles eran las carencias de esa población a la que fuimos, en concreto, no sé si se apareció ahí, pero fuimos a
a una muestra de 7,000 y tantos hogares que representa 207,000 hogares. Entonces, es 207,000 hogares. O sea, es una muestra de 7,000 hogares, perdón, que representa un universo de 207,000 hogares. O sea, no más allá de eso, ¿eh? Entonces, sí es importante decirlo porque no podemos decir, todo mundo de la cruzada de los 4 millones que están ahorita, no sé cuántos, tiene esta aplicación. No, no. Son 207,000 hogares que cumplieron las características que dije hace un segundo. Es importante decirlo porque porque luego dicen más cosas. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Dicen más cosas de lo que aparece. No importa. Entonces, esa población de 207,000 hogares tenía la característica de carencias que está del lado izquierdo. 32% con rezago educativo, 33% con carencia de salud, 97%, bla, bla, y 100% de carencia alimentaria por definición. ¿Por qué por definición? Porque la cruzada llegó a la población que era pobre extremo y carente alimentaria, por lo tanto, por definición, la población objetiva es 100% carente alimentaria. ¿Qué pasó con el seguimiento que le dimos un año, año y medio después? Esta diferencia que está aquí, especialmente a la de salud. Parecería que entonces el Seguro Popular, que es el único responsable de esto, llegó con todo a esas familias. Y así como llegaron, y ahorita vamos a ver una foto de los programas que llegaron con todo, muchos programas sociales a esas poquitas familias, ese es el punto, ¿no? Que incluso la carencia alimentaria cayó, ¿no? Cayó mucho. Oí una interpretación que decía, bueno, debió haber sido 0, si es carencia contra el hambre, pero bueno, dejemos así la polémica, en fin, ¿no? Pero ese es el cuadro de ese panel acotado a ese foco anaranjado de la gráfica anterior. La siguiente, por favor. Y estos son los programas que llegaron a la población a la que cayó la carencia alimentaria, solamente acotados a esos porque la información del CIFODE no llegó a tiempo para tener esto para toda la población del panel, solamente hicimos esto muy rápido para la población en la que cayó la carencia alimentaria. ¿Qué le cayó a esa población? Seguro Popular, Prospera Oportunidades, Programa Alimentario, Abasto Social de Leche y Liconza, estancias infantiles y luego muchos otros, pero los 4 o 5 principales fueron esos, ¿no? Entonces tú ves ahí el efecto del Seguro Popular de manera muy clara que se refleja en la gráfica pasada. La siguiente, por favor. Y en los 5 municipios lo que vimos, en donde nuevamente es un estudio de eficacia, donde ahí fue la cruzada, especialmente, es reducción de pobreza y pobreza extrema en prácticamente todos los municipios, excepto en Tehuacán, en donde la pobreza se incrementa, la pobreza extrema caen todas las carencias en general. Tehuacán no es, Tehuacán resalta por no tener este avance igual que los demás. Después Agustín Escobar seguramente dirá algo sobre Tehuacán y su interpretación de un área mucho más urbana que las otras, ¿no? La cruzada, como todos los programas sociales prácticamente del gobierno federal, son mucho más efectivos cuando se hacen ahí con cierto empeño en las zonas rurales. En las zonas urbanas es mucho más complejo y me parece que Tehuacán es un ejemplo de estos. Pero a lo mejor ahorita tú. La siguiente, por favor. Y luego el FAIS lo pusimos aquí como un elemento de coordinación de la propia Sedesol para que los municipios no fueran, evitar que el municipio y los estados gastaran en lo que ellos quisieran el FAIS, ¿no? Nos parece una iniciativa interesante. Hay un catálogo en el cual se observa que en este cambio hubo un aumento, sobre todo de agua y saneamiento, que es donde la Sedesol quería que los municipios gastaran, y se redujo el gasto en urbanización, especialmente en caminos, ¿no? Esa fue una condición específica de la Sedesol, que también la podemos luego discutir. La siguiente, por favor. Bueno, la reflexión, la siguiente. O sea, la reflexión final es, déjame regresar a una gráfica como la que puse hace rato, pero ya con el modo Coneval. Es, la pobreza es ese gran
recuadro anaranjado, ¿no? La pobreza extrema es el más marrón y la población de la cruzada objetivo es ese amarillo, y el análisis nuestro fue adentro de ese amarillo. Entonces, la reflexión, y ahí termino, es que nos parece que para reducir la pobreza, que es más amplia, y no solamente la pobreza extrema, y mucho menos la pobreza extrema con carencia alimentaria, sí el país necesita cambios o acelerar el cambio hacia que una economía crezca, genere empleos, aumenten los salarios reales y todos esos elementos de la economía en donde han pasado más bien ahora sí que sin pena ni gloria en los últimos 30 años, y que si eso continúa, si las reformas no dan frutos, en 2 años el Coneval saldrá en un año y dirá, ¿y por qué la pobreza subió? ¿Y por qué la pobreza extrema cayó, se contuvo? Y yo creo que esa podría ser la historia del país si no entendemos, y sobre todo con esta gráfica, ¿no? Que reducir la pobreza implica hacer cosas sociales y hacer cosas económicas. Solamente con una está muy complicado bajar la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Como saben los miembros del seminario, siempre le pedimos a algún investigador, en este caso al doctor Israel Vanegas, que haga un primer comentario inicial para después abrir la reflexión a todos ustedes. Muchas gracias, Israel. Entonces tienes el espacio para tu comentario. Gracias. Muy buenas tardes. Es para mí un honor compartir esta mesa con queridos colegas de ya un largo trecho de amistad y de discusiones sobre lo social en México. Igualmente me complace ver en nuestro seminario que el SUCS goza de muy buena salud y que siempre tiene sus puertas abiertas a nuestros futuros colegas que están hoy aquí en la sala. No menos importante, quisiera comenzar agradeciendo y reconociendo a Gonzalo su presencia en este su seminario. Primero, agradecer su constante disposición por compartir esta mesa con nosotros en un ambiente franco de reflexión y discusión. Segundo, se debe reconocer que su compromiso por discutir en este escenario académico tiene el difícil reto de conciliar el quehacer y la lógica de la administración pública con una larga y fructífera vocación de investigador y docente. Ante todo, conmino esta noche al profesor Gonzalo Hernández Licona. Bienvenido. Enfocaré mis comentarios a 3 temas que no serán obvios hasta que los diga, no son originales, pero que considero forman parte de una discusión más amplia que debe haber en nuestra comunidad. Estos son: 1, ¿qué nos dicen los resultados 2014? El uso que se le da a la información sobre pobreza. Y 3, repensar la medición multidimensional. Me acojo a las reglas del box: los golpes arriba del ring, todos los golpes arriba del cinturón. Lo que se mide se puede cuestionar. El panorama a 2014 de la evolución de la pobreza no sorprende a ninguno. Una medición a tan solo 2 años del anterior, en un contexto económico de estancamiento, bajo crecimiento, no puede más que confirmar, sin significancia estadística, solamente la tienen algunos indicadores, la tendencia de disminución de las carencias incluidas en la medición y un comportamiento singular de la pobreza que aumenta y de la pobreza extrema que disminuye. Sin embargo, el cambio observado para ninguno de los 2 indicadores es estadísticamente significativo. La variación observada se debe al azar. Bien, pero entonces debo reconocer con prisas, las pruebas de hipótesis del cambio de 2010 a 2014. Tampoco encuentro que los cambios no pueden ser descartados como parte del azar de toda encuesta. 2. Sin embargo, el comunicado de prensa señala, y cito:
el aumento del ingreso del decil con mayor pobreza, primer decil, así como la disminución de carencias sociales de esa población, contribuyeron a la reducción de la pobreza extrema entre 2012 y 2014. Si bien no puedo probar que el cambio en el ingreso del primer decil es estadísticamente significativo, nuevamente las prisas, sí me queda la pregunta de cómo puede influir el primer decil cuando el ingreso corriente total per cápita máximo reportado por la ENIG apenas supera la línea de bienestar mínimo rural de 890 pesos, con 890 pesos quiero decir. Mientras que el segundo decil presenta un ingreso máximo per cápita de 1,239 pesos, apenas por debajo del valor de la línea de bienestar mínimo urbano. Que la reducción se deba a la dinámica demográfica considero que requiere de mayor profundización. Puedo intuir por dónde puede ir el razonamiento sobre el efecto de la dinámica demográfica en la pobreza. Sin embargo, fuera del ruido mediático de la politización de la información, que abordaré más adelante, en esta mesa nos queda claro que los cambios en el bienestar de la población son bidireccionales. Los pobres observados con la encuesta de 2014 no pueden ser los pobres o no deben ser los mismos pobres de 2012. Lo que quiero decir es que efectivamente existe un efecto de la dinámica demográfica en el bienestar, pero este efecto, para ser claramente identificado, requiere de otras fuentes de información. 3. Igualmente, con pesar, vemos que en la comparación a largo plazo no ha habido cambios. Prácticamente estamos en el mismo nivel de 1992. Si bien la incidencia es la misma, podríamos estudiar con mayor precisión los cambios en la intensidad y la severidad, profundidad de la pobreza. Tomemos nota para posibles temas de tesis. Por último, una tercera observación que sale del análisis de largo plazo de la pobreza son los límites de la política social. Tanto si tomamos por bueno el paradigma dominante de la política social como ambulancia para las víctimas de la competencia económica, es decir, su elemento de subsidiariedad, como cuando le entendemos como un motor de cambio, bajo una premisa de solidaridad hacia una ciudadanía social efectiva. Pero concentrémonos en lo que se puede observar en los datos. La política social basada en programas de transferencias, condicionadas o no, a los estratos poblacionales con menores ingresos, sí tiene un efecto, pero un efecto de contención. Es decir, sí disminuye la intensidad de la pobreza y de paso la desigualdad. ¿Es suficiente? Claramente no. Recordemos que existe una densidad cada vez mayor de investigaciones en México que apuntan que, por medio de estudios longitudinales, existe un núcleo duro de pobreza, que debajo de las premisas económicas y sociales actuales no podrá salir de su condición. Esta inelasticidad de la política social tampoco nos debe de sorprender. El elefante en la habitación siempre ha sido la dislocación entre política económica y política social. Lo que se mide se puede trivializar. Un segundo comentario tiene que ver con el manejo que se hace de la información y sobre el cual la academia tiene un papel muy importante. No podemos pedirle a Coneval que tenga o asuma el control de cómo la información será utilizada. Si bien podemos agradecer que estos datos sean noticia y estén en boca de propios y ajenos, el manejo en prensa y en las entrevistas a actores políticos de los conceptos y las cifras mueve del chacoteo a la pena ajena. Muestran en general una propensión por la nota fácil y por un manejo deficiente de la estadística. No somos los únicos con este problema. Aquí el reto que tenemos como academia es reforzar nuestra posición de interlocutores en la discusión pública y no menor, capacitar en temas estadísticos a las futuras generaciones. El manejo que hace Cedesol de la información, del cual debemos descargar a Coneval de cualquier responsabilidad,
muestra la infranqueable tensión entre una racionalidad política que exige resultados inmediatos y una racionalidad técnica, que no tecnocrática, que aboga en primera instancia por el uso de la información para adecuar la política. Sobre este tema aún tenemos mucho que discutir. Lo que se mide se puede mejorar, incluso la medición. A 13 años de la encomienda a un grupo de académicos para proponer una medición oficial de la pobreza y a 8 años en que se convocó a un grupo de académicos para discutir cómo elaborar una medición multidimensional de la pobreza que siguiera lo estipulado en la ley, es tiempo de que hagamos un corte de caja, rumbo a lo que serán intensas jornadas de discusión sobre los cambios de metodología para 2018. Primeramente, un nostrum culpa, una revisión bibliográfica de los últimos 5 años sobre trabajos académicos que critiquen, en la acepción más amplia del término, la metodología multidimensional, arroja menos resultados de los esperados y no mucha varianza en las observaciones. ¿Será que la comunidad académica dejó de preocuparse de la medición de la pobreza como tema sustantivo? ¿Será que no hay nada que decir? Las críticas las conocemos, algunas las compartimos y las hemos discutido de más. La defensa privilegiada por los que tienen el mandato de supervisar la metodología ha sido: es que así lo manda la ley. Leído en términos, nuevamente, de la tensión entre lo técnico y lo político, me pregunto si realmente es una ley la que deba contener las dimensiones de una dimensión oficial de la pobreza. Sobre todo si nos percatamos que las dimensiones de la ley son las mismas, excepto una, la famosa cohesión social, que las dimensiones propuestas en un conocido libro sobre el tema de 1999. Entonces, ¿quién gana y quién pierde? Adelantaría que se ganó, dentro de los 3 ámbitos de gobierno, al organizar de alguna manera los esfuerzos en política social. Se perdió, sin embargo, en llevar el debate de la política social a una sobresimplificación de la lucha por un solo indicador. El debate de los derechos sociales al parecer se subsume al debate de la medición de la pobreza, cuando debería de ser al revés. El concepto de pobreza está comprendido en el debate más amplio de derechos sociales. Cada entidad federativa estudia la forma de disminuir el indicador, uso político de la técnica, que es distinto de asegurar el pleno ejercicio de derechos de la población. Si la racionalidad política comanda adicionar nuevas dimensiones a la medición, la racionalidad técnica hará lo mejor por incluirlas, como se logró en 2009. El resultado final lo sabemos todos de nuestras clases de metodología. Tendremos 100% de pobres. 10. Bajo mi resto y tomo partido. El cruce entre la dimensión de ingreso y la dimensión de carencias, necesidades básicas, como se le llamaba, tiene sentido, tanto para la toma de decisiones como para identificar aquellos conceptos añejos de pobreza estructural y pobreza transitoria. Sin embargo, ante las limitaciones que tienen las fuentes de información para captar calidad y acceso efectivo, y ante la posibilidad de una colonización de la política en la medición, yo abogo por mantener la medición indirecta de pobreza por ingresos bajo la metodología actual. Regreso a mi esquina. No puedo dejar de decir, francamente, que estos comentarios solo pueden ser posibles gracias a un esfuerzo de muchos años de servidores públicos, académicos y sociedad civil por defender el libre acceso a la información, tanto de fuentes como de metodologías. Sin el dato, el quehacer académico se limita a columna periodística. El reto que tenemos enfrente es no permitir que existan retrocesos o se ponga en duda la independencia técnica de las instituciones que procesan esta información.
E igualmente, como academia, tenemos el reto de avanzar en más investigaciones sobre pobreza en el país. Gracias. Muchas gracias, Israel, muchas gracias por tu excelente comentario. Como ustedes saben, se abre para preguntas, comentarios. Yo les agradecería, todas estas sesiones de SUC se graban y se suben a la página. Si pudieran dar su nombre, sus referencias para beneficio del video. Y está abierto por 20, 30 minutos para después darle una última oportunidad a Gonzalo de reflexión. Entonces, por favor, levanten la mano. Sí, si quieres empezamos allá a la derecha. Buenas tardes, Álvaro Urreta. Bueno, no es la primera vez que hemos discutido el asunto con Gonzalo y hoy nos dio tres regalos sorpresa que me gustaría abordar a nivel de comentario y pregunta a la vez, ¿no? La primera es que los economistas y otros hemos satanizado, bueno, algunos, perdón, hemos satanizado el mecanismo de transferencias monetarias como vía de combate a la pobreza, y marginación y vulnerabilidad y demás. Y hoy nos dices, con tus cifras, que con estas transferencias de programas focalizados se resuelve el primer decil, ¿no? Y hablas en algunos casos como Guerrero, en donde, por cierto, los 56,000 millones de pesos del Fondo para el Nuevo Guerrero que se dieron para las tormentas de la costa, no, ni se gastaron todos, se gastaron mal, se gastaron mucho en infraestructura, el gobierno del Estado no puso su parte complementaria y bueno, no creo que eso haya resuelto. El problema estuvo en la montaña, fundamentalmente, y es ahí donde se nota el cambio. Entonces, bueno, esa es la primera consideración. Y pues entonces tiene razón Rosario, se logra con programas de transferencia focalizados, ahora asociados con productivos como Oportunidades Prospera, lograr incidir en ese decil. Pero luego nos dices, que ahí viene la segunda, que la dinámica del mercado global, excluyente, bueno, no lo dices así, pero nos los imaginamos, ha provocado que los otros deciles de la pobreza aumenta. Es decir, es un problema de estructura económica, es un problema de fenomenología global de la economía, es un problema de política económica, empleo, ingreso. Pero nos quieres decir, o al menos yo así lo entendí, que también el Estado tiene su responsabilidad en este asunto. Porque si vuelvo a la clase de Mario Luis Fuentes, porque llegué y estuve de oyente un ratito con él antes, y hablaba de la obligación del Estado para combatir la vulnerabilidad, pues, para atender a los vulnerables. Hay casos en donde el Estado no está respondiendo. Y pongo un ejemplo que tiene que ver con el asunto de la pobreza alimentaria. Zagarpa. Zagarpa, con sus 80 y tantos mil millones, canaliza en términos de subsidio fundamentalmente a los grandes productores y no a los pequeños productores, de unidades de 0 a 1, de 0 a 5, que abastecen o abastecemos el 40% de la alimentación de este país. Entonces hay un problema ahí de responsabilidad, ¿no? Entonces sí sería importante, y tiene que ver con la cruzada, por supuesto, si la vemos en una perspectiva integral, no solo de transferencias, sino de toda la cadena productiva alimentaria. Y la tercera y última es, bueno, hablas de inequidad, ahí se quedó, 20%. Y bueno, ¿cómo se vincula este asunto con la pobreza, ¿no? Ahí hay un problema hasta de orden fiscal y muchos elementos. Y yo lo vincularía con algo que no dijiste, Gonzalo, bueno, sí dijiste en parte, pero no lo dijiste completo, del evento que tuvimos con Graco en Morelos, Consejo Ciudadano, en donde habló de violencia como un factor que incide en las cifras. Y bueno, dio un dato que yo creo que lo tenemos que discutir con él, porque digo que los amuzgos de Guerrero, y los amuzgos son los que están con la frontera con Oaxaca, yo no creo que sean tantos amuzgos, son muchos mixtecos y otros que están bajando a Morelos, pero bueno, él habló de amuzgos, que están
creando condiciones de violencia y además de pobreza, ¿no? Entonces, que tiene que ver entonces con el fenómeno de la migración, ¿no? Que es otro fenómeno complejo de expulsión y de recepción. Bueno, son 4 regalos que nos diste, 4 sorpresas y 4 preguntas. Gracias. Iliana, por favor. Tenemos 5 personas listadas y le damos el espacio a Gonzalo y volvemos a abrir el micrófono para que así no se pierda el hilo de la reflexión que… Iliana Yashin, del PUED UNAM. Yo me quería centrar en la última parte de la presentación que tiene que ver con los recientes resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y justo tratando de, ¿no? Es realmente muy reciente y nosotros hemos estado tratando de hacer sentido de esos nuevos resultados en el contexto no tanto de los datos de pobreza en general, sino más bien de los resultados de las evaluaciones previas de la cruzada en las cuales hemos participado. Hoy en la mañana fue curioso porque Carlos Tello en una reunión me decía, ¿a quién le creo? ¿A Rosario Robles o a ti? ¿No? O sea, ¿cuál es la versión, ¿no? de los resultados de la cruzada de una forma más global, considerando todo lo que sabemos hasta el día de hoy? Y hay 2 puntos que yo quisiera mencionar. Uno de ellos es algo que hemos enfatizado nosotras en las distintas evaluaciones del último par de años, que es, ¿qué es la cruzada? ¿Una estrategia de seguridad alimentaria, como originalmente se planteó? ¿O una estrategia de combate a la pobreza hacia donde más bien ha ido girando, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención la discusión que se da recientemente, que gira más bien en torno a sus efectos sobre pobreza, ¿no? Y no una reflexión quizá más amplia, ¿no? Que tendríamos que tener en la lógica de la seguridad alimentaria, ¿no? Y el derecho a la garantía del derecho a la alimentación. Eso como primer elemento. Lo segundo tiene que ver con cómo interpretar los resultados, sobre todo del panel, ¿no? Que si uno los ve, pues sí, llama muchísimo la atención, son reducciones muy importantes de las carencias que hablarían de pues, una estrategia exitosa, como lo ha planteado Rosario Robles en sus comunicados el último par de días. Y ahí, un poco tratando, ¿no? de pensar cómo articular con lo que conocíamos previamente de la cruzada, con los estudios anteriores. Hay 3 elementos que yo quisiera señalar, ¿no? que por lo menos a mí me ayudan a tratar de entenderlo o de contextualizar estos resultados que vienen de la evaluación que realizamos desde el PUED el año pasado. 3 resultados que creo que son importantes. Una de las cosas que observamos es que el levantamiento de la famosa quiz, que tendría que haberse dado para todos los hogares en los municipios cruzada, con el objetivo de poder focalizar a nivel de hogar, ha sido un levantamiento muy lento, ¿no? Hasta donde nosotros nos quedamos no habían terminado, y en realidad en las entrevistas que hicimos lo que nos confesaban, ¿no? las personas que entrevistábamos de la cruzada, es que no habían todavía podido utilizar la quiz para llegar a nivel de hogar, ¿no? Lo cual de alguna manera a nosotros nos dejaba la idea de que en lo general lo que se estaba haciendo era operar en los municipios cruzada, pero no necesariamente atendiendo a la población objetivo, ¿no? Entonces, esa es una limitación importante, por lo menos en la lógica de focalización que se planteaba la cruzada. Un segundo punto, algo que observábamos también con el análisis de algunos indicadores, con base en información que la propia cruzada nos entregó, y información adicional que se tiene es uno. Los programas que integran la cruzada, que son, según nuestro conteo, alrededor de 50 y tantos hasta ese momento, en lo general, con excepción quizá de 4 o 5, si somos, o sea, digamos que si somos benevolentes, ¿no? con los programas, tienen un presupuesto y una potencial cobertura muy baja, ¿no? con excepción de Seguro Popular, Oportunidades, el PAL aumentado, etcétera. El resto, o sea, pueden atender a un sector de la población muy limitado, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, también lo que observamos con esos indicadores era un muy lento avance en la posibilidad de cobertura a nivel municipal de las distintas acciones y programas que integraban la cruzada. Entonces, lo que se observa es
que en la primera fase de implementación de los 400 municipios, pues había una mayor posibilidad de cobertura municipal por parte de los distintos programas, pero en cuanto se dio la ampliación, la segunda etapa, al resto de los 600 y tantos municipios que se agregaron, ahí el porcentaje de cobertura municipal cayó drásticamente. Entonces, eso de lo que nos habla es de que es muy difícil ya a la hora de escalar, ¿no? Cuando pensamos en que la cruzada va escalando a nivel territorial, uno, poder llegar a los hogares a los que tienen que llegar, y dos, incluso poder llegar a los municipios o a nivel municipal a los que tienen que llegar, y mucho menos o mucho más difícil con programas que no tienen el presupuesto ni los instrumentos operativos, personal, etcétera, para tener la cobertura necesaria. Y un tercer punto que veíamos nosotros es la concentración de los recursos federales en toda la inversión de la cruzada. Entonces, esa coordinación interinstitucional e intergubernamental no se está reflejando en una inversión importante a nivel estatal y municipal. Todo eso nada más como contexto para pensar qué nos dicen los resultados del panel, ¿no? Que, bueno, yo no he tenido chance de leer el documento con detalle que ustedes acaban de presentar.